Dice así: Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Como todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado sobre tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Pues este es el Salmo número 73, la continuación. Y vamos a dar este inicio al estudio de este salmo a partir del versículo 15. Y aquí vemos, el problema es comprendido. El poder de una nueva perspectiva es lo que nos relata los versículos 15 y 17. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. La parte de estos versículos donde dice, si dijera yo, hablaré como ellos, Asaf se contiene de caer aún más en la desesperación por la prosperidad percibida por los impíos. No quería engañar a la generación de tus hijos, en el sentido de que no quería promover este sentimiento de injusticia y desesperación que él sentía. Hay ocasiones que igual nosotros hemos sentido ese tipo de emociones cuando vemos que gente que realiza cosas en maldad, en malicia, o gente que está totalmente apartada de Dios, o que profesa otro tipo de adoración, adoración a dioses falsos, son prósperos y cada día pareciera que tienen más y que procuran el mal, que hacen cosas equivocadas, cosas que van en contra de la palabra de Dios y que cada día van en crecimiento económico, ¿no? En riquezas. Y en ocasiones pudiera ser que nosotros como hijos de Dios pudiéramos sentir eso de, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no si creo en Dios? ¿Por qué yo no si busco el rostro de Dios todos los días? Pero aquí Asaf nos está diciendo que hay ocasiones que nuestra desesperación por la prosperidad percibida de los impíos nos hace confundirnos, nos hace estar engañados. Pero él también hace la reflexión, no quería engañar a la generación de tus hijos. Él en esta parte no quiere promover ese sentimiento de injusticia y desesperación que siente hacia las futuras generaciones y hacia los que están a su alrededor. Él sabe que ese sentimiento que se está generando en él no es un sentimiento que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. En la parte de los versículos que dicen, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Asaf estaba envuelto en una trampa. No podía negar la evidencia que decía que los malvados y los impíos a menudo tienen una buena vida. No podía negar que su propia vida a menudo era dura, lo que lo dejaba sintiéndose azotado y castigado por Dios. Sentía que todo esto era cierto, pero también sentía que no podía hablar de ello porque engañaría a los demás. Por lo tanto, esto era duro trabajo para él. Y en ocasiones para nosotros llega a ser una situación así.
Uno sabe que no debemos de generar ese tipo de emociones y que debemos de aquietar a nuestra alma. Y hay ocasiones que tuviéramos el deseo de hablarlo y decir, ¿cómo es posible que tal persona lo tenga? Pero sabemos que esto traería confusión a otras personas y nos reservamos. Y eso es un duro trabajo para nosotros, el tener el control de esas emociones que van en contra de la palabra de Dios. También la parte del versículo que dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, la crisis parecía crecer y crecer cada vez más para Asaf, hasta que entró en la casa del Señor. Allí obtuvo una perspectiva sobre su problema que no tenía antes. Allí pudo ver las cosas desde un punto de vista eterno y pudo comprender el fin de ellos. Lamentablemente nosotros todos los días estamos luchando con esa situación. Se nos olvida constantemente que nosotros vivimos en este mundo, pero que ya no pertenecemos a él, que nuestra pertenencia es en Dios y que nosotros somos eternos, que nosotros vamos a llegar a la presencia de nuestro Padre para poder gozarnos con Él en una eternidad. Y que lamentablemente mucha gente que está apartado de Dios se está perdiendo de esta oportunidad, de estar en la presencia de Dios y de tener la esperanza de una nueva vida en la eternidad. Pero Asaf lo comprendió. Asaf comprendía que esto era pasajero, que esto era momentáneo y que lo que venía en un futuro era por una eternidad. Y que si ellos no se arrepentían de ese mal camino, si ellos no procuraban el amar a Dios y estar en su presencia, tendrían un final horrible. Y eso lo entendió Asaf, que el fin de ellos era realmente terrible sin la presencia de Dios. ¿Qué hizo entonces el salmista? La respuesta parecerá perfectamente infantil a algunos. Él fue a la iglesia. No se nos dice exactamente lo que otros obtuvieron de este servicio, pero el salmista llegó a poseer ciertas convicciones apasionantes que lo estabilizaron y le permitieron caminar en los días posteriores, con firmeza y con seguridad. Es así como lo describe Chappell. Asaf únicamente, él, es, él lo que hizo fue apasionarse de todas las convicciones que él tenía. Él sabía que él era hijo de Dios. Él sabía que él estaba en la presencia de Dios. Y él se apasionó en su totalidad, que eso le permitió tener una estabilidad en sus futuros días. Eso le permitió ser firme y estar seguro en la palabra. ¿Qué es lo que ir a la casa de Dios hizo por Asaf? Allí pudo obtener la comprensión de varias maneras. Mediante la oración y la adoración en el santuario, comprendió que Dios estaba en el centro de todas las cosas y obtuvo una nueva apreciación, tanto de Dios como de la eternidad. Es por eso que nosotros debemos estar comunicados con nuestro Padre a cada instante, porque de esa manera nosotros vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros. Y de esa forma es que también nosotros vamos a obtener eh, la, la, la revelación de lo que nos espera en una vida futura, la eternidad. Al escuchar la palabra de Dios en el santuario, comprendió que había una verdad que iba más allá de lo que veía y experimentaba en la vida cotidiana. Al observar el sacrificio en el santuario, entendió que Dios tomaba el pecado tan en serio que debe ser juzgado y expiado, incluso si es por una víctima inocente que está en el lugar del culpable por fe. Y es que cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios y cuando nosotros nos reunimos en un solo cuerpo y cuando todos juntos adoramos al Padre, nos son reveladas cosas de la eternidad. Y esto fue lo que ocurría con Asaf. Él escuchaba la palabra de Dios. Él comprendía que había una verdad, que iba más allá de lo que sus ojos podían ver. Y eso le permitió comprender que esto era pasajero,
que nada de lo que se vive aquí es para siempre. Este es uno de los grandes propósitos de Dios al establecer un lugar donde su pueblo venga a encontrarse con Él. Es por eso que la palabra de Dios dice, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Dios sabe que en la unidad nos serán reveladas muchas cosas y que en la unidad nuestra fe va a acrecentar y que nosotros tendremos esa esperanza de la vida eterna, de estar siempre en la presencia de Dios. Nunca implica que haya solo uno o solo unos pocos lugares donde el hombre pueda encontrarse con Dios, o que deban ser edificios ornamentados o gloriosos. Es para enfatizar que es bueno tener un lugar separado de otros lugares donde nos enfocamos en una perspectiva celestial y eterna. Es cierto que ahorita nosotros nos encontramos en la gracia del Señor. Es cierto que el Señor no se encuentra únicamente en un templo construido por hombres. Es cierto que el Señor mora en tu corazón y en mi corazón. Es cierto que nosotros tenemos ese acceso de buscar al Padre. Cuando nosotros invocamos a nuestro Dios, Él atiende a nuestras súplicas y a nuestro ruego. Pero también nos está diciendo aquí que es importante que estemos reunidos en un lugar separado de otros lugares donde nosotros nos podamos enfocar en una perspectiva celestial y eterna. Cuando todos nos reunimos con el mismo enfoque, es cuando tenemos esa fe que nos da la certeza de que va a ocurrir lo que aún nuestros ojos no pueden ver. Para Asaf, este era el santuario de Dios. Era el templo de Jerusalén o el tabernáculo que existía antes del templo. Para nosotros, el lugar es donde nos reunimos como el pueblo de Dios para adorarle, para tener compañerismo entre nosotros y para poder escuchar la palabra de Dios. Cuando Asaf fue al santuario de Dios, recibió entendimiento. De ahí la importancia de acudir al santuario de Dios, para recibir el entendimiento. No era solo un lugar para impactar los sentidos y los sentimientos, sino para impactar la comprensión del hombre. Asaf no comenta cómo sintió el fin de ellos, ni siquiera cómo experimentó el fin de ellos. Él comprendió el fin de ellos. Es decir, cuando él llega al santuario, él recibe el entendimiento de parte de Dios y él comprende cuál será el fin de todos los que hacen maldad, de todos los impíos, de todos los que están apartados de Dios. No es malo sentir y experimentar las cosas correctas en la casa de Dios, pero también debe de haber comprensión, la comunicación de la verdad en, en formas en que puedan ser recibidas. Por eso es importante que nosotros podamos acudir en un solo cuerpo para adorar a nuestro Padre y nosotros ahí es cuando obtenemos la comprensión de muchas cosas. Obtenemos el por qué es que gente puede ser próspera. Ahorita viene a mi mente un versículo de la palabra de Dios que dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Esto me hace recordar que Dios nos ama a todos, que Dios no hace acepción de personas, que Dios da como Él quiere dar. Hay ocasiones que nosotros tal vez no tenemos lo que nosotros mereciéramos, porque nuestro corazón está puesto en ello y no puesto en Dios. Esa gente desconoce del amor de Dios, desconoce de lo que es Dios. Eso los hace confundirse. Eso los hace creer que ellos tienen lo que tienen por ellos mismos y que no necesitan de nadie más. Pero nosotros hemos entendido que necesitamos de Dios, que esa es nuestra mayor recompensa, el tener a Dios con nosotros. Que si estamos apartados de Dios, nada nos será posible. De ahí es la importancia de saber cuál es el fin de aquellos que hacen el mal. Y no para que nosotros sintamos gozo, sino para procurar el que ellos se vuelvan de esos malos caminos y que no tengan ese fin tan horrendo. El fin de ellos es literalmente su después, su futuro, que destruirá todo por lo que han vivido.
Es así como lo describe Kidner. Y realmente es cierto. Ellos tienen toda su esperanza en las cosas terrenales. Por eso es de que en ocasiones maquilan maldad. Se dirigen de acuerdo a sus impulsos y a sus sentimientos y emociones. Y eso es lo que determina su futuro. Por eso el Señor nos habla en su palabra y desde días pasados nos está diciendo que tengamos misericordia de toda esa gente, que clamemos a Dios por ellos, que ninguno tenga ese futuro, que todos puedan llegar al arrepentimiento y conocer a Dios. En los versículos 18 y 20 de este salmo, el lugar inseguro de los impíos. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. En la parte que dice, ciertamente los has puesto en deslizadero. Esto es parte del entendimiento que Asaf ganó en la casa del Señor. Comprendió que la tranquilidad y la seguridad de los malvados era en realidad solo una ilusión y que en realidad estaban puestos en deslizaderos, listos para caer en cualquier momento. Por eso es necesario que comprendamos lo que Dios nos está hablando a nosotros, a sus hijos. Nos dice, no tengas envidia, no desees lo que otros tienen, porque su futuro es caer como en deslizaderos. Al principio el salmo a Asa le preocupaba que sus pies casi se deslizaron. Esto lo podemos ver en el versículo 2. Ahora, con una perspectiva obtenida de la casa del Señor, ve que los impíos son los que están en los deslizaderos. Cuando él llegó al santuario, cuando él clamó a Dios, le fue revelada esta situación. Él estuvo a punto de deslizarse por tener envidia de los malvados. Pero en la presencia del Señor, él se dio cuenta que los impíos son los que están al borde del deslizadero. Pecador, puedes caer ahora de una vez. La montaña cede bajo tus pies. El hielo resbaladizo se derrite a cada momento. Mira hacia abajo y entiende tu rápida perdición. Aquel enorme abismo pronto debe recibir, mientras nosotros vemos por ti con lágrimas desesperadas. Nuestras oraciones no pueden seguirte. De tu lugar resbaladizo te caerás y te vas para siempre. La muerte hace resbaladizo el lugar donde tú estás, porque disuelve tu vida cada hora. El tiempo lo vuelve resbaladizo. Por cada instante corta el suelo debajo de tus pies. Las vanidades que disfrutas hacen que tu lugar sea resbaladizo, porque todas son como hielo que se derriten ante el sol. No tienes pie de apoyo, pecador. No tienes esperanza segura. No tienes confianza. Aquello en lo que confías es algo que se derrite. Es así como lo describe Spurgeon. Todo lo que los impíos, en todo lo que ellos han puesto su fe, en todo lo que ellos creen haber cimentado, es como hielo, que tarde que temprano se va a derretir y van a caer a un precipicio sin fondo. Y lo dice realmente de una forma en amor, lo dice este escritor Spurgeon, mientras tú estás cayendo nosotros, hacemos oraciones por ti, pero nuestras oraciones no les pueden seguir. Es por eso que nosotros debemos dar testimonio de lo que es el amor de Dios, que esa gente pueda tener contentamiento con lo que se le ha dado, que pueda estar contento con lo que Dios ha provisto. Nosotros damos testimonio de ello. Nosotros, al igual que el apóstol Pablo, sabemos vivir en lo mucho y sabemos vivir en lo poco, porque sabemos que esto es pasajero y que lo que nos espera es una vida eterna, al lado de nuestro Padre, al lado del Rey de Reyes, el que es soberano, el que es dueño del oro y de la plata. Esto de aquí es momentáneo.
Debemos de procurar que toda aquella gente que no conoce del Señor pueda conocerle y que no tenga un final horrendo por una eternidad. En la parte de los versículos que dicen, como han sido asolados de repente. Asaf solo podía entender esto con la perspectiva eterna que se le presentó en la casa del Señor. En la vida diaria solo podía ver lo que funcionaba bien para los malvados. Con una perspectiva eterna vio los asolamientos y terrores y la destrucción de los impíos. Por eso es importante que estemos reunidos en el santuario, para que nos sean reveladas las cosas que no podemos comprender. Cuando estamos en la soledad, cuando estamos lejos de la unidad de un solo cuerpo, difícilmente vamos a poder entender muchas de las cosas que Dios nos está hablando, porque nuestras emociones son las que salen a flote, porque sentimos el enojo, sentimos la envidia, sentimos emociones que van en contra de la palabra de Dios. Pero cuando nos sentimos en unidad, sabemos que no estamos solos, que muchos otros pudieran estar padeciendo y sintiendo lo mismo que nosotros. Pero en esa unidad es que nos complementamos como un solo cuerpo y es que todos nos motivamos y nos impulsamos para comprender lo que Dios nos está diciendo, para poder dar testimonio de Dios. En la parte del versículo que dice, como sueño del que despierta. Con una perspectiva eterna de la casa de Dios, Asaf entendió que la buena vida de los impíos es realmente tan frágil como un sueño. Y pronto se despertarán y caerán a la realidad de que los asolamientos y los terrores son su porción. Es lo que les toca, a causa de haber estado apartados, a causa de haber puesto su fe en cosas vanas y no en el Señor. Su felicidad es como la de un sueño, en el que un hombre parece estar muy complacido y transportado con deleites deslumbrantes, pero cuando despierta se encuentra engañado e insatisfecho. Así es como lo describe Paul. Ayer en la noche veíamos esa parte de los deleites. La tierra, el mundo, te ofrece cosas en las que te puedes deleitar y te deslumbran constantemente. Pero eso es como un sueño frágil, eso es pasajero. Cuando despiertas de tu sueño, te caes en la realidad de que eso era superficial y que te estás perdiendo de una vida eterna, de lo que realmente es tu futuro, una vida en la presencia de Dios, por la eternidad. Que hagan alarde de su pequeña hora, pobres, insustanciales hijos de sueños. Pronto se habrán ido, cuando amanezca y el Señor despierte como un valiente de su sueño. Así es como ellos desaparecerán. ¿A quién le importa la riqueza de la tierra de los sueños? ¿Quién es en verdad sino solamente los tontos? Es así como lo ves, Spurgeon. Solamente los tontos son los que tienen puesta toda su esperanza en las cosas terrenales. Los que hacen alarde de un pequeño momento son pobres. De alguna manera creen tenerlo todo en este mundo, pero realmente son pobres porque se han perdido de lo mejor, porque no tienen lo que tú y yo tenemos, que es al único y verdadero Dios. En la parte de los versículos que dice, así, Señor, cuando despertares, Asaf admite que parecía como si Dios estuviera dormido, porque uno no siempre podía ver su mano activa en el juicio contra los impíos. Usando esta idea, Asaf sabía que Dios no siempre dormiría en su paciencia hacia los malvados, y que un día despertará, y que un día serán juzgados, y que a causa de su actitud serán menospreciados, y que menospreciará su apariencia. Eso es lo que nos debe de tener en esperanza y en gozo, el que algún día nuestro Señor ha de venir, y que nuestro Señor ha de hacer el juicio, y que nuestra apariencia
sea para Dios y no como la de los impíos. Que Dios vea con desprecio su apariencia. En la parte de los versículos 21 y 24, habla de confesar la necesidad y recibir la guía. Y dice en los versículos, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. En mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo. Así lo citó Asaf. Confiesa ante el Señor su pecaminosa falta de entendimiento antes de entrar en la casa del Señor. Al entrar en la casa del Señor, él sabía que había sido torpe, que no había comprendido lo que el Señor realmente nos estaba dando. Se sentía torpe por haber olvidado las obvias verdades de la eternidad y de la justicia de Dios. Yo creo que en este momento muchos de nosotros así nos estamos sintiendo, porque hemos visto lo que los impíos han generado, lo que los impíos hacen, y en ocasiones hemos tenido el deseo de vivir sus vidas, y nos hemos olvidado de las obvias verdades, de la eternidad y de la justicia de Dios. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de que recapacitemos y de que volvamos a esos caminos, al camino de la verdad que nos lleva a la eternidad y nos hace comprender la justicia de Dios. También el salmista dice, era como una bestia delante de ti. Asaf correctamente señala que los animales parecen no tener concepto de la eternidad. Viven sus vidas para placeres momentáneos, satisfaciendo impulsos naturales. Cuando Asaf se olvidó de la eternidad, realmente fue como una bestia delante de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros nos queremos ver así, como una bestia delante de Dios. Es por eso que debemos comprender lo que es la eternidad, que nada de este mundo es para siempre, que lo que nos espera es eterno, es glorioso y es grandioso. En hebreo, bestias, que puede significar una gran bestia, una criatura de lo más estúpida y embrutecida, como una no solo desprovista de gracia, sino también de razón. Solo me importaban las cosas presentes, como lo hacen los brutos. Así es como lo describe Poe. Y es que realmente a veces nosotros actuamos así, sin razón, sin entendimiento. Por eso el salmista reconoce y dice, era necesario que yo viniera a tu templo, que yo en la reunión, en la unión con todos los demás, pudiera comprender lo que me espera. Cuando estamos todos juntos en la adoración a nuestro Padre y que le cantamos y que alzamos alabanza a nuestro Padre y que le decimos a nuestro Padre, estamos aquí para adorarte, estamos aquí para bendecir tu nombre, estamos aquí rendidos ante ti. Es lo que nos lleva a entender que esto es una eternidad, que esto es lo que vamos a vivir en una eternidad. Hasta aquí fue donde llegó Job en sus luchas con la pregunta de Asaf, porque cuando Dios terminó de interrogar a Job, Job confesó que los caminos de Dios estaban completamente más allá de su comprensión y despreció su orgullo y se arrepintió. Y es hermoso cuando el Señor nos habla y nos hace llegar a ese momento, en el momento en que nosotros debamos de despreciar nuestro orgullo y en el que nosotros nos podamos arrepentir. Así como Job, que nosotros podamos confesar que los caminos de Dios están completamente más allá de nuestra comprensión. Nuestra mente es finita. Nuestra mente no puede entender los caminos de Dios. Pero lo que sí podemos comprender es que los caminos de Dios son inescrutables y que Él siempre tiene el bien para nosotros, para sus hijos.
en la parte de estos versículos que dice, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Asaf aquí declara que él estaba con Dios y que Dios estaba con él. No era suficiente que Asaf supiera y dijera que Dios estaba con él, también tenía que confesar que él estaba con Dios. Y es que nosotros debemos estar con Dios. Nosotros siempre le pedimos a Dios que Él esté con nosotros, pero ¿y nosotros estamos con Él? ¿Nosotros realmente buscamos estar con Él? ¿Realmente llegamos a la presencia de Dios? ¿Realmente llegamos y le decimos, Señor, me siento así? Señor, perdóname por haber olvidado lo que tú tienes para mí. La mayoría de las veces siempre procuramos que Él venga a traernos la bendición. A veces actuamos como niños berrinchudos y nada más estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero no llegamos nosotros a Él. Nosotros no buscamos el estar con Él. Únicamente buscamos su beneficio, el obtener de Él. Pero ¿qué hacemos para nosotros agradarle a Él? La parte de los versículos que dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Con la nueva perspectiva ganada en la casa del Señor, Asaf sabía que Dios lo guiaría a esta vida y finalmente va a ser recibido en gloria. Así es lo que nos espera a ti y a mí, ser recibidos en la gloria de Dios, ser recibidos en victoria. Cuando nosotros hemos dado la espalda a los deleites de este mundo y hemos buscado lo que nos trae una gran bendición, la vida eterna. Significativamente, Asaf esperaba que Dios lo guiara con su consejo. Él esperaba escuchar la sabiduría de Dios y recibir guía a través de ella. No esperaba ser guiado principalmente a través de sentimientos, de circunstancias o experiencias, sino ser guiado a través del consejo de Dios. Y es lo que nosotros debemos de buscar, el consejo y la sabiduría de Dios. Debemos de decirle a Dios cómo estamos viviendo. Él lo sabe. Recordemos que Él todo lo sabe, pero Él quiere que nosotros se lo declaremos. Aún con esas imperfecciones cuando llegamos a Él, no es necesario el que nosotros tengamos que adornar nuestras palabras o nosotros tener que buscar las mejores palabras para llegar a Él. Nosotros tenemos que ser genuinos y auténticos con Dios. Él sabe realmente lo que nosotros queremos decir. Cuando nosotros llegamos a su presencia, nosotros vamos a recibir esa guía de Dios. No nos vamos a dejar llevar por sentimientos ni por circunstancias. Nuestras experiencias no nos van a guiar. Vamos a ser guiados por el sabio consejo de Dios. Asaf tenía la fiel expectativa de una gloria después. Este es un contraste deliberado con el fin de los malvados, mencionado en los versículos 17 y 19. Como hombre piadoso, Asaf tiene su después y los malvados tendrán otro muy diferente. Así con nosotros. Nosotros tenemos un piadoso después y ese después es la eternidad en gloria. Y todos aquellos que hacen el mal, lamentablemente tienen un final muy diferente al nuestro. En los versículos 25 y 28 nos muestra la gloria de una esperanza celestial. Y estos versículos dicen, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Esta es la hermosa expresión de un corazón anhelante por Dios y por la eternidad. Intelectualmente, Asaf
Probablemente entendía que había mucho para él en el cielo. Había ángeles y moradas, y calles de oro, y la compañía de un pueblo juntos en adoración a Dios, el pueblo de Dios. A lo largo de todas las generaciones estarían gozándose en la presencia de Dios. Sin embargo, todo esto palidecía a la luz de la presencia de Dios. Nosotros debemos de estar gozosos, gozarnos en lo que tenemos. ¿Qué pudiéramos tener aparte de Dios? Nosotros tenemos lo mejor. Tenemos lo glorioso que es Dios. No hay nadie en el cielo, con todas sus estrellas y sus ángeles, que sean suficientes para ti, más que el tener a Dios. Y es así como lo dice McClure, que los pecadores tengan prosperidad terrenal. Yo estoy satisfecho contigo y con tu favor, ya que me brindas apoyo y me guías. Me llevas a salvo de aquí a la gloria eterna. ¿Qué más necesito? ¿O qué más pudiera yo desear? Así también lo describe Paul. Y nosotros debiéramos hacerlo de la misma forma. ¿Por qué desear la prosperidad terrenal si nosotros podemos estar satisfechos con el favor de Dios, con el vivir con Él día a día, estar en su presencia? ¿Qué más pudiéramos necesitar? ¿Qué más pudiéramos desear? Boyce señala, el versículo 25 es una expresión particularmente fina y ha sido una bendición para muchos a lo largo de los siglos. Charles Wesley, de 1707 a 1788, el gran escritor de himnos metodistas, estaba pensando en él en su lecho de muerte y de hecho compuso un himno basado en él como su testimonio final. Llamó a su esposa y le dictó: en la vejez y en la debilidad extrema, ¿qué redimirá un gusano pecador? Jesús, mi única esperanza eres tú, fortaleza de mi carne y mi corazón debilitados. Oh, podría captar una sonrisa de ti y caer en la eternidad. Y es que así fue como Charles lo entendió. Y en el último momento de su vida, él pudo deleitarse en el Señor. Él sabía que nada de este mundo le había traído nada, que la única fortaleza era nuestro Señor Jesucristo, que Él era su única esperanza, que nuestro Señor Jesús es el que trae la fortaleza a nuestra carne y trae esa valentía a los corazones debilitados. En la parte de estos versículos que dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Para Asaf, Dios no solamente era una esperanza celestial, sino también un deseo terrenal. Dios era tanto su herencia en el cielo como su deseo aquí en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Asaf reconocía tanto su debilidad como la fortaleza de Dios y el carácter perdurable de la fortaleza de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos, que nosotros podamos reconocer que la debilidad como la fortaleza nos traen un carácter perdurable en Dios. En el antiguo Israel, los sacerdotes disfrutaban de un estado privilegiado de tener al Señor como su parte y como su herencia. Así lo cita Números 18:20. Aunque se les negaba el privilegio de ser propietarios de la tierra, ellos junto con los levitas eran provistos por los diezmos y las ofrendas del Señor. Ellos sabían que no tenían herencia en la tierra, que su herencia era Dios, que su herencia es lo eterno. Y así nosotros lo debemos de comprender. Pueden pasar propiedades de una a otra generación,
Pero no sé si ustedes han visto que hay propiedades que en ocasiones se encuentran en litigio y estaban peleando por esas propiedades que realmente se están desmoronando, se están cayendo, que ese edificio no va a ser perdurable, que ese edificio si no tiene el mantenimiento se va a caer y que ese edificio fue pasajero, pero lo que realmente nos espera es una eternidad. Aquí se hace alusión de la división de la tierra prometida. No pido herencia aquí abajo, mi herencia la busco arriba. Así lo citó Claire. Y es como nosotros debiéramos estar buscando esa herencia, la herencia eterna, la herencia que nunca ha de prevalecer, la herencia que nos llevará a estar siempre en gozo, adorando a nuestro Dios. La parte de estos versículos que dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Asaf ya no tenía dudas sobre el destino de los impíos. Con la perspectiva eterna obtenida en la casa del Señor, comprendió que ciertamente ellos perecerán. Ningún espíritu humano que no esté unido a Dios puede salvarse. Los que están lejos de ti perecerán, se perderán, serán deshechos, serán arruinados. Y eso sin remedio. Al estar separados de Dios por el pecado, nunca se volverán a unir. El gran abismo debe estar entre ellos y su Hacedor eternamente. Es así como lo cita Claire. Lejos de ti perecerán, lejos de ti se perderán, serán deshechos y arruinados. Nosotros no queremos eso para nosotros. Nosotros estamos buscando estar eternamente con nuestro Hacedor. Y nosotros si hemos de conocer a alguien que tal vez se está alejando cada día más del Señor, debemos orar constantemente por ellos. Debemos dar testimonio de lo que es nuestro Dios para nosotros, cómo nos gozamos en Él, cómo nos encontramos satisfechos con lo que tenemos en este mundo, porque lo que nos espera es eterno. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Es asombroso ver cuánto bien le hizo a Asaf la visita a la casa del Señor. Le dio entendimiento y una perspectiva eterna. Vio el gran beneficio de acercarse a Dios, lo cual antes dudaba. Si nosotros leemos el versículo 13, nos damos cuenta que él en algún punto lo puso por duda. Puede parecer bueno a los ojos del mundano ir a sus copas de vino y divertirse en el baile. Puede parecerle bueno a ese confidente un abrazo en la carne, buscar a sus amigos o parientes y confiar en su discreción. Puede parecer bueno a los abatidos retirarse en melancolía, acalivar sobre sus dolores, a los disipados esforzarse por ahogar todo en la vanidad. Pero para nosotros, dice el salmista, es bueno, sobre todo bueno, que me acerque a Dios. Así lo cita Spurgeon. Para nosotros es grande, es bueno deleitarnos en el Señor. Los demás pueden encontrar deleite en las cosas pasajeras, pero nosotros lo encontramos en la presencia de Dios. Vio el valor de poner su confianza en Dios. Ahora entiende que Dios era confiable, que sigue siendo confiable y que se puede confiar en Él. Tenía una pasión por contar todas las obras de Dios. Se convertía en un mensajero de la bondad de Dios y de la perspectiva eterna que adquirió en la casa de Dios. Es hermoso saber que en la unidad de un solo cuerpo hemos de encontrar el consejo, hemos de encontrar el deleite, hemos de encontrar el gozo, estando unidos en el Señor. Es que nosotros vamos a poder comprender lo que el Señor tiene para nosotros, lo que el Señor desde un principio estableció para nosotros. El Señor no espera que ninguno se pierda,
sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Él espera que nosotros, sus hijos, que nosotros, su pueblo, podamos dar testimonio de ese Dios grande, de ese Dios lleno de amor, de ese Dios que está siendo lento en ira y que es grande en amor, que nosotros podamos dar testimonio, de que esa gente ponga su esperanza en Dios, que entienda que estas cosas son pasajeras, que así tengas la mejor casa, que así puedas tener 30 pisos en tu casa, puedas tener todos los lujos, puedas tener propiedades, puedas ser próspero, tener autos, nada de eso te vas a poder llevar. Todo eso se queda aquí. Todo eso es pasajero. Lo que sí te puede llevar a una vida eterna es buscar la presencia de Dios día a día, gozarte con lo que Dios te da, bendecir su santo nombre, porque ningún día te ha dejado, porque día a día está pendiente de ti, porque día a día busca tu bienestar, porque día a día está trazando tu camino y busca el que puedas comprender lo que Dios tiene para ti. Ese es el devocional del día de hoy, hermanos.